Buenas noches, estamos reunidos en esta noche muy especial, ¿no? Porque hoy es el Día Mundial de la Poesía, ¿no? Y además vamos a presentar este nuevo libro, Retórica del Amaranto, del compañero Víctor Vimos, quien nos acompaña desde Ohio. Y nos va a acompañar también esta noche Isa Aguilar Jara desde Cuenca, Ecuador, y también Manuel Iris desde Cincinnati, en los Estados Unidos, pero también de corazón desde Yucatán, seguro, como él eh, prácticamente es un poeta de allá, de esa zona. Y voy a contarles un poquito sobre el libro, ¿no? El libro de Víctor Rimos acaba de salir de la imprenta hace unos par de días. Eh, ya está recorriendo su camino por estas calles de Lima, la horrible, como dijo César Moro. Ya va a llegar a otros sitios seguro, ¿no? Va a ir como una piedra rodante por toda Latinoamérica seguro, ¿no? Y bueno, este es parte de una trilogía, ¿no? Ya Víctor Vimos nos explicará seguro después. Retórica del Amaranto, junto con Acta de Fundación y el otro libro que es Variaciones Peruanas, forman un tríptico que se conoce como Ácrata Alucinatoria, ¿no? Entonces, son libros diferentes, publicados por diferentes editoriales, pero hermanados en esta trilogía de Víctor Vimos, ¿no? Y quisiera presentar a los comentaristas de esta noche, no sin antes mandar saludos a todos y todas las personas que nos están siguiendo por las redes. Y esta transmisión sale por el canal de Facebook de Editorial Sol Negro y también después va a subirse al canal de YouTube del programa Camino a Babel, ¿no? Ok. Entonces, prosiguiendo con esta lógica, estoy buscando aquí un dato en la tecnología que no me acompaña, creo que hoy día. Bueno, ahora sí. Entonces vamos a tener primero a Isa Aguilar Jara. Ella es de Cuenca, en Ecuador, 1988. Periodista y escritora. Ha escrito los libros de poemas con M de mote, se escribe Mojigata, un título bastante atractivo, ¿no? Que quisiera leer, con Editorial La Caída 2018. Polyamor Town, ganador de la convocatoria para publicaciones de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY el 2020. Y dos tragos de sinestesia. Bueno, yo ya no tragos de sinestesia, solo tragos de paz y amor. Premio Nacional de Poesía César Dávila Andrade de 2022. Títulos bastante llamativos, ¿no? Que quisiéramos encontrar próximamente también, ¿no? Y ella actualmente dirige la unidad editorial, ella misma también es editora, y de publicaciones de la CCE Azuay y la revista digital Monda y Lirón. Y también vamos a tener a, como dije, a Manuel Iris. Él nació en Campeche, México, 1983, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México, poeta laureado emérito de la ciudad de Cincinnati, Ohio, escritor en residencia del Cincinnati Public Library en el 2023 y de Thomas More University entre los años 2023 y 2024 actualmente. Libros y antologías de su obra han sido publicadas en México, Venezuela, El Salvador, los Estados Unidos, España y Polonia. Además, me he enterado que han publicado un libro de ensayos sobre la obra de Manuel Iris. También me parece muy interesante, ¿no? Bueno, desde aquí siempre estamos pendientes de ese tipo de libros, ¿no? Que nos ayuden a vislumbrar, a clarificar las poéticas de los compañeros y compañeras. Y también vamos a tener a Víctor Rimos, nuestro autor en esta fecha. Él nació en Riobamba, Ecuador, 1985. Residió aquí en el Perú antes de trasladarse a los Estados Unidos.
donde actualmente cursa estudios de doctorado en la Ohio State University, una universidad muy prestigiosa en el campo de los estudios andinos, ¿no? Su libro Acta de Fundación recibió el Premio Internacional de Poesía Pedro Lastra en el 2020 en los Estados Unidos y el Premio Nacional de Poesía Jorge Carrera Andrade en el Ecuador, año 2022. Trabajos suyos se han publicado en las revistas Poesía de Venezuela, Altazor de Chile, Arara, Brasil, América Invertida en los Estados Unidos, Periódico de Poesía de México, Periódico de Poesía de la UNAM en México, Translingual en los Estados Unidos, entre muchas otras. Así que vamos a dejar con la palabra para los comentarios, las preguntas, las anotaciones de nuestros amigas, de nuestra amiga y amigo Isa Aguilar Jara y Manuel Iris. Adelante, Isa. Buenas noches, muchas gracias Paul, gracias Manuel y por supuesto gracias Víctor por esta invitación tan bonita. Quiero decirte de entrada que me gocé la lectura de Retórica del Amaranto. Em, Nada, yo sé que nos conocimos, me parece, en vivo en 2019 en la FIL Quito, pero te había leído ya antes por amigos en común que tenemos y que me habían recomendado un montón tu poesía, Germán Gassio. Entonces llegué por el rubio a tu poesía y nada, encantadísima de estar aquí. Quiero empezar preguntándote algunas cosas. Siempre he creído que en estas presentaciones quien tiene que brillar es el autor. Entonces me ha dado así como mucha paja, vaya, escribir así como textos y tengo así como muchas curiosidades en el momento en el que leo y creo que es como un privilegio enorme tenerle al autor y poderle hacer preguntas porque también pasa que cuando leemos libros a veces de autores que ya no están o que no tienes el acceso a conversar con ellos, te quedas como con estas dudas. Em, lo primero que quería decir es que quería tratar de ser objetiva y no porque tú estés aquí, pero no cegarme por la belleza de este libro y decir, por ejemplo, que hay mucho cuerpo, introspección, metáfora absoluta, construcción total de imágenes, de animalidad, despertar de un sueño o de varios sueños, delirios, ejercicios de soledad y reincidencia en tu poesía. Pero sí preferiría, aprovechando que estás acá, que seas vos quien nos diga de qué va Retórica del Amaranto. Bueno, muchas gracias. Empiezo por agradecerte, Isa, por tu tiempo, por tu lectura, a Manuel por su disposición también, por su tiempo y por supuesto a Paul Guillén, hermano, poeta, editor, caminante, peregrino, ¿no? De estos tiempos. Además, me parece muy bonito esta labor de poeta, de editor que siempre está haciendo puente entre distintos lugares, entre distintos momentos y tiempos y espacios. Muchas gracias, Paul, además, por llevar adelante este proyecto, por hacer visible este libro material que ahora existe. Y por supuesto, Isa, yo creo que digamos, ensayando un acercamiento a esa primera um, observación de qué va este libro, creo que puedo ponerme frente a un paisaje de fragmentos. Estos son textos que han sido escritos y que aparecieron en distintos soportes, en distintas revistas, fanzines, libros entre 2007 y 2017. Quiero decir, entre mis 22 y mis 32 años, más o menos. Hay una década, hay una década de diálogos, de ensayos, de prueba, error, de ecos, que se juntan alrededor de estos textos. La idea de ponerlos dentro de un libro como Retórica del Amaranto tiene menos que ver con un ejercicio antológico, con un recuento cronológico, con un tipo de familiaridad temática y tiene más que ver, creo yo, con una pregunta constante frente a cada texto. ¿Qué está pasando conmigo y el lenguaje en cada uno de estos fragmentos? Ese puede ser un hilo conductor alrededor de este paisaje de retórica del Amaranto. Evidentemente, algo que se distingue en esta pregunta de qué está pasando conmigo y el lenguaje son ecos inmediatos de mi medio, un medio urbano que está envolviendo al sujeto
que se pregunta de algún modo quién soy, ese lugar de punto de partida, y que creo que hace o vislumbra en esta pregunta la posibilidad de generar ecos en este espacio en el que se mueve, ¿no? Hay algunos textos en los que esos ecos son más evidentes, no solamente de forma literal en palabras que se repiten, en espacios que ya empiezan a aparecer, en lugares vacíos que luego en retórica, en acta de fundación o ácrata alucinatoria van a tener otro tipo de movilidad. Entonces creo que ese es un primer elemento presente frente a esa pregunta. Y un segundo elemento presente es algo que también me llama la atención y que podría juntar a estos textos, que es un poco su devenir autónomo, ¿no? ¿Qué ha sido de ellos a lo largo de estos 10 años? ¿Qué textos 10 años después han seguido arrojándome algún tipo de pregunta a mí? Eso creo que ha sido un segundo momento para poderlos poner en este contexto. Entonces, quizá el de qué va este libro menos tenga que ver con un tema y más tenga que ver con una labor de constante búsqueda, ¿no? Y quisiera destacar en esa búsqueda la noción de prueba-error. Creo que eso hace que la reunión de estos textos no esté, por ejemplo, cronológicamente ordenada. No hay textos más jóvenes y textos más viejos hasta el final. No esté estilísticamente hecha, entre comillas, buscando mostrar una evolución de la escritura. No hay ese interés en mi búsqueda. Hay más el interés de la resonancia, hay más el interés de cómo estos fragmentos coexisten en un sujeto que durante 10 años sigue intentando buscar algo en ellos. Eso creo que es un punto inicial que podría acercarme a esta pregunta. Y fíjate que ahí yo siento que hay una suerte de valentía también con lo que dices, porque claro, a medida que uno va escribiendo y va creciendo, a veces siente un poco de vergüenza de mostrar los textos, los primerísimos que escribió o los primerísimos que fue capaz de publicar de algún modo. Entonces me parece lindo y justamente rescatar esto de conversar con el autor, porque no me lo habría imaginado que estaban como parcialmente distanciados entre fechas y entre edades. Ahora lo que yo pensaba y decía, esto no pienso discutir porque claro, yo vi así como varias temáticas, pero siento que este poemario se vuelca también a episodios de la infancia y lo siento muchísimo porque claro, yo volvía y decía, a ver, esto lo sentí ya antes y regresaba como que luego de 10 páginas y decía, claro, aquí está. Y quería preguntarte, porque me surge siempre esta curiosidad y lo he conversado con amigos que se dedican también a escribir poesía. ¿Tú crees que la escritura en general bebe de estas aguas? Es decir, o es una cosa muy característica de la poesía. Me refiero al pasado, al crecer, a la familia y a todas estas heridas, ¿no? Porque a veces siento que el poeta se expone un poco más que el narrador. Capaz es solo una percepción mía y estoy totalmente equivocada, pero sí me gustaría saber qué piensas tú al respecto. Muchas gracias. Yo creo que hay un punto de partida, eh, no diría general, pero sí hay un punto de partida que siempre es una gran tentación para quien escribe, que es el lugar de la memoria personal, esto que llamaríamos la autobiografía, ¿no? El detonador original del acercamiento íntimo a la escritura, mi confesión con el papel en blanco. Eh, Creo que en mi caso no es una excepción, evidentemente, pero creo que la labor ha sido precisamente intentar estar atento a ese punto activador del lugar de partida, al punto biográfico como un activador de mi relación con la poesía. No porque no exista, no porque escriba una poesía distanciada de mí, sino porque el lugar narrativo de mi biografía, con el paso del tiempo, ha dejado de ocupar un lugar central dentro de mi relación con el poema. En estos textos, evidentemente, como tú los lees, ese sigue siendo evidentemente en muchos casos el lugar de partida, ¿no? O el lugar de conexión con estas impresiones, impulsos,
ritmos que aparecen ya en los ojos de un chico de 22 años llevado por la lectura, por la música, por pasarse a vivir en Quito, por encontrar a Germán Gassio, por encontrar, no sé, a los poetas del Machete Rabioso. Hay un montón de estímulos alrededor de esto que hacen ver que mi vida se está transformando y es interesante como un lugar de partida. Evidentemente está ahí. Hay una trinidad familiar, padre, madre, hijo, que me acompaña y contra la que estoy en disputa permanentemente, no en estos textos solamente, sino en general en mi reflexión poética, no porque no quiera a mi mamá, a mi papá, no se trata de eso, sino más bien como estas guías de orientación de sentido en el mundo en el que venimos, ¿no? Eso está presente. Entonces, sí hay evidentemente este punto de partida biográfico. Creo que se nota en algunos pasajes en los que el texto se vuelve, no sé si más narrativo, pero de alguna forma concatena eventos. Eh, pero también yo creo que ya hay algunos textos en los que esto empieza a ponerse en duda o empieza a ser un poco más poroso, ¿no? No solamente porque hablo de la roca o porque hablo de la sombra o porque hablo del colmillo, sino porque ya la intención no es solamente temática de la biografía, sino más bien hay creo que es una noción de exploración con el sentido, ¿no? Esto. No diría que se borra del todo, evidentemente creo que este es un libro que tiene ese impulso biográfico como punto de partida, pero sí hay estas transformaciones, estos tránsitos, ¿no? Y solamente para terminar, añadiría que los poemas más jóvenes sí están bien enterrados, ¿no? Esos que suceden a los 15, a los 16 años, esos no te los he dado a Paul Guillén, Y entonces... ahí viste campo. Exacto, exacto, esos están durmiendo el sueño de los justos. Gracias, Víctor. Yo quiero confesar que hace mucho no me pasaba, pero en los poemas de este libro leí sentencias de tipo, voy a citar versos como Iré que importa caballo sea la noche, que es de Roy Sigüenza, de un poeta ecuatoriano maravilloso, o Tengo un dolor aquí del lado de la patria, que es de Cristina Peri Rossi. Yo siento que hay líneas poéticas que perduran en el tiempo de manera irrefutable y puedo asegurar y apostar lo que sea que quienes escribimos poesía las buscamos consciente o inconscientemente. Y yo me encontré, por ejemplo, con una línea que dice, escribo con la desobediencia de quien ama el cinismo. Y decía, qué locura, esto podría estar grafiteado en cualquier lado, esto podría estar en un epitafio, no sé, y me imaginaba, ¿no? Y son estas líneas que de algún modo perduran y son como una sentencia. Tú buscas de algún modo en el momento en el que estás escribiendo y dices, quiero que esto perdure en el tiempo, o no quiero preguntarte sobre procesos creativos porque cada quien tiene el suyo y siento que esta pregunta a veces cae en eso de lo muy personal y del ego del escritor, ¿no? Porque claro, cada quien escribe como quiere, como puede, cuando puede. Entonces, más bien quiero preguntarte si hay algún tipo de intención detrás. Creo que la intención que puedo reconocer en estos textos, quizá en los más jóvenes de ellos, es de sentarme a escribir un poema. Esa intención sí ha debido estar a los 22 años, no sé, a los 20 años. Me voy a sentar a escribir un poema. Por suerte, esa intención va diluyéndose después, va dando paso me voy a sentar a explorar, a ver qué pasa si junto estas cosas, qué sucede, qué se imanta, qué se revela. Y versos como los que acabas de leer, voy a escribir con la desobediencia de quien ama el cinismo, ya por ejemplo no me acuerdo cómo escribí eso, cómo salió eso, ¿no? Que yo imagino ha debido venir de estos procesos de resonancia, de rabia, no sé, de un muchacho que además está, como se dice en el Perú, parado y sin polo ante la vida, ¿no? Como yendo por la calle, por Quilca a las 12 de la noche con los muchachos que cantan guainitos a capela, ¿no? Un poco eso creo que tiene más que ver con ese tipo de resonancias que con una intención de voy a concentrar en esta frase una energía que desafía al tiempo. No me he visto haciendo eso. Sí,
Sí me he visto y eso es interesante a propósito de la pregunta, Isa. ¿Cómo ha sido el cambio para mí de esta disposición de me voy a sentar a escribir un poema a habitar el poema? Esa ha sido, digamos, si yo pongo en el marco los textos de retórica del Amaranto y Ácrata alucinatoria que sucede 15 años después, este, hay, hay una configuración de un estar en el poema que cada vez me interesa más. No porque esté escribiendo todo el tiempo el poema, sino porque estoy atento a ese momento de relación con los elementos que conforman este marco. Las palabras, los ritmos, la lectura, las destilaciones y los sedimentos que estos encuentros ponen sobre la mesa, ¿no? Quizá trabajo más, ahora creo trabajo más sin ningún tipo de intención que no sea buscar en lo que ha sedimentado en ese momento del encuentro con el espacio que llamo el poema, ¿no? Entonces, en esa lectura de las sentencias y los versos que aparecen aquí, creo que reconozco esto, una intención de escribir un poema hacia una transformación de habitar el poema. Algo así podría decir. Ya, entiendo. Y Tampoco estoy seguro de todo esto, ¿no? Tampoco estoy seguro, quiero decir, me muevo un poco entre brumas aquí, pero es algo que reconozco, es algo que reconozco, sí. Y yo quería preguntarte, porque claro, cuando llegue ya casi al final del texto, del texto en general íntegro, yo siento que hay un quiebro, un plot twist que medio me movió la cabeza, porque claro, era como ver una película que va así como no lineal, pero que no te hace perder. Y luego vino así como un torbellino en el que sorpresivamente pasaste del verso a a la prosa. Y yo quería preguntarte con qué forma te llevas mejor, porque claro, a pesar de que son de la misma corriente, son distintas y se utilizan métodos distintos y solo la concepción que está en tu cabeza antes de escribir poesía o antes de escribir prosa es igual de distinta, ¿no? A qué crees que responden estas decisiones de me siento a escribir un poema en verso o en prosa? ¿O qué pasa por ti, por tu cabeza? Em, yo creo que una cosa que sucedió en el Perú, entre las muchas cosas enriquecedoras que pasó, fue el encuentro, que pasaron, perdón, fue el encuentro con la gran tradición poética peruana. Y el encuentro con la gran tradición poética peruana significó para mí eh, entender que hay la posibilidad de pensar la materia con la que uno trabaja, el lenguaje, como un flujo que, dependiendo de intensidades, cobra la cara de distintas caligrafías. Es decir, o es el verso, o es lo que llama, todo esto entre comillas, o es el verso, o es la prosa, o es la imagen, o es el vacío. Eh, Me veo, por ejemplo, entre estos versos y prosas, que además son prosas como bloques, ¿no? Bloques cerrados, visiblemente, visuales. Después los he visto visualmente como cuadros aglutinados de palabras, por ejemplo. Entonces, ahí ya no hay una intención necesariamente narrativa cuando lo miro así, tanto como visual, ¿no? Como llenar el espacio. Entonces, creo que depende, diría yo, de la forma o intensidad que este encuentro entre el lenguaje y el espacio me permita pensar o me permita, con el que me permita navegar, ¿no? Acta de Fundación, que es un libro intermedio entre Retórica del Amaranto y Acrata Alucinatoria, es un libro que está hecho, por ejemplo, solamente cuando lo abierto en páginas, he visto que está hecho como un pentagrama musical. No porque sepa de música, no porque sepa escribir música, pero visualmente ha funcionado así para mí, ¿no? Momentos altos, momentos bajos, momentos de gran vacío, momentos de gran acumulación. Entonces me pregunto yo, ¿eso es prosa? ¿Eso es verso? ¿Eso es una nota musical? ¿Es más bien una especie de
de collage frente al que me asomo, ¿no? Entonces diría yo que ahí mi intención, mi curiosidad tiene menos que ver con la caligrafía literaria, entre comillas, y más que ver con este tipo de anclajes de intensidad y los lenguajes que esos anclajes permiten, ¿no? O convocan, o me gusta mucho esta palabra que usa Juan Ramírez Ruiz en Las Armas Molidas, imantan, como que jalan, ¿no? Jalan con J, dice él, como jalan estas cosas a ponerlas juntas ahí, algo así. Gracias, Víctor. Y para terminar, justamente yo te quería preguntar porque, claro, tú eres riobambeño, pero en el poemario es una cosa. Yo te leo y si no te conociera y si no supiera que eres riobambeño, yo diría, este man es peruano de ley. Porque claro, yo leo y leo a un peruano. Y esto es muy lindo porque claro, todo en la poesía como que convoca, ¿no? Depende en el territorio en el que te muevas, en el que estés. Ahorita hablaste de la tradición oral peruana y me parece todo como muy lindo. ¿Tú crees que en algún punto, no sé si voy a hablar cualquier cosa, pero llegaría a existir como una corriente fuerte, pero real, de poesía latinoamericana? Porque, a ver, siento que cada quien tiene su propio lenguaje, pero claro, digo, ¿qué pasaría con Víctor si jamás habría visitado Perú, si jamás habría vivido en Perú? ¿Sobre qué estaría escribiendo Víctor si seguiría aquí en Ecuador? Tal vez ya se habrá despechado mucho y ya no seguiría escribiendo como nos pasa a muchos. Pero también quiero pensar qué pasa con el territorio dentro de la poesía, porque hay gente que se ha anclado mucho a pensar en el territorio a través de la poesía y en la poesía a través del territorio. ¿Cuál ha sido este territorio en el que tú te has movido? Y esa pregunta me interesa mucho para cerrar porque es de la que más curiosidad tenía. Entonces sí me gustaría saber cuál es tu perspectiva con esto. Muchas gracias, Isa. Em, es curioso, pero cuando leí el acta del premio Pedro Lastra del libro Acta de Fundación, uno de los jurados decía que el libro le sonó a estar escrito por una chica chilena o argentina. ¿Ya? Que cuando abrieron el sobre se dieron cuenta que era alguien de Ecuador, un hombre ecuatoriano, y que esa fue una gran sorpresa. Pienso en eso porque la mayoría de estos textos están escritos a caballo entre Riobamba y Quito, diría yo. Sus primeras resonancias están hechas ahí. Hay algunos textos que sí aparecen en Lima, que sí están escritos en este tiempo peruano. Quizá lo que sí se impregna de esto es ya en la labor de revisión, de reescritura, de relectura de los textos. Hay, creo yo, hay una continua presencia de voces en ese momento que me interesan mucho. Eh, alguien como, no sé, a quién estoy leyendo con mucho énfasis en ese momento, aunque no tiene nada que ver con esto, El consejero del lobo de Ronolfo Nostroza, por ejemplo, o Habitación en Roma de Jorge Eduardo Eilson, o La tortuga ecuestre de César Moro, que no, ya ves, no tienen ningún orden literario ni cronológico, pero hacen algo en esta persona que lee, entonces, y con lo que sin duda uno se vuelve a enfrentar con los ojos al poema que ha escrito. Entonces, quizás sí hay, para atender a esto del territorio que mencionas, quizás sí hay una búsqueda nómada de armarse una tradición o de armarse, hola Olivia, o de armarse un país precisamente como lo que uno cree es la poesía, tomando de aquí y de allá sin mucho permiso, sin preguntarle mucho a la gente si esto cronológicamente tiene sentido, si esto en mi tradición está bien visto o no, si esto corresponde a algún lugar de mi tradición literaria, tal cual como tú dices. Yo creo que algo que hubiera pasado conmigo si yo me hubiera quedado en mi ciudad con la tradición literaria de Riobamba o en el mismo Ecuador con la tradición literaria ecuatoriana hubiera sido algo distinto, ¿no? Hubiera tomado otro camino. Pero quizá mi búsqueda y un poco la disposición de lo que ha sucedido conmigo en la vida ha sido ir armando una patria de pedazos, ¿no? Una patria de elementos. Ha pasado también aquí en los Estados Unidos. Yo llegué hace 5 años sin saber nada de inglés, y empecé a tantear en una lengua que no es la mía, con poetas que ni siquiera conocía.
a tantear, a tocar, a jalar un poquito. Ahora diría yo que puedo leer un poema en inglés, pero se me escapa la poesía, ¿no? Puedo entender el texto, pero el toque poético, la revelación, sigue siendo un poco ajena para mí. Y ahí hay algo que es eh, como, cuesta un poco, sí, pero algo hace esa rabia también, ¿no? Algo hace esa impotencia frente a la grafía, que no es del todo racional. Algo me está diciendo, entonces de repente, no sé, eh, en mi cabeza ensayo una traducción impostada, ¿no? Algo que es solamente fantástico. Algo me está diciendo eso, algo está impulsando. Y ahí creo que el gran motor es la imaginación. Para armarse una tradición sobre un espacio que no existía, la gran apuesta y el creer en ese oficio tiene que ver con mantener viva la imaginación. Eso creo que ha sucedido. Eso diría Isa. Muchas gracias de verdad por tu lectura, por tu acercamiento. Me parece muy iluminador algunos puntos que observas. Además, sí, yo recuerdo que nos conocimos en 2019, pero me parece muy interesante cómo en estas dos perspectivas, en esta no hay una distancia generacional en general, pero sí una distancia de mirada, de espacio, de lugar de enunciación, como mencionas tú, y me parece muy interesante poder acercarme a los textos que se han escrito en esos años a propósito de tu lectura. Muchas gracias, Isa. Te agradezco mucho por el tiempo y por el espacio de estar aquí esta noche. No, Víctor, muchísimas gracias a ti, que no se pierda el atrevimiento en la poesía y robar de todos lados. Me quedo con eso porque me parece maravilloso. Siempre un gusto leerte, siempre un gusto verte, aunque sea a la distancia. Gracias, Paul, gracias, Manuel. Y nada, que continúe la fiesta de este final de Día de la Poesía. Les mando un abrazo fuerte a los tres. Muchas gracias, Isa. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Entonces vamos a continuar retomando un poco la idea que se planteó en la última pregunta. Me interesa algo que ha vislumbrado un poco Víctor, ¿no? Respecto a las lecturas peruanas, ¿no? Mencionaste Inostroza, Moro, Edelson, Ramírez Ruiz, ¿no? Pero estaba recordando ya la semana pasada que presentamos el libro Neto de Reinaldo Jiménez, que estuvimos conversando un poquito sobre los concretistas brasileños y cómo estos poetas tenían esta idea de hacer una especie de canon particular, ¿no? Es decir, un propio canon, ¿no? Puede considerarse como un contracanon, ¿no? Es decir, crear una propia tradición o tradiciones, ¿no? Reivindicar ciertas figuras del pasado o leerlas de otras maneras, ¿no? Bueno, por ahí también ha ido un poco el camino de Víctor Ritmos, ¿no? Pero no quiero que ahonde en eso. También voy a cederle la palabra a Manuel Iris para que también nos dé algunas apreciaciones, algunas preguntas para Víctor. Bueno, primero, Paul, te quiero agradecer esta invitación para presentar el libro de un poeta y de un ser humano al que yo leo no solamente con mucho cariño, sino con una tremenda admiración. Víctor es un poeta de esos que están obsesionados con la poesía y que habla de poesía cuando habla de lavar los platos, habla de poesía cuando habla de cambiarle la llanta al coche, habla de poesía cuando habla de su familia, habla de poesía hasta cuando habla de poesía. Entonces, yo creo que este libro en particular que estamos presentando es una suerte de cartografía y de carta de navegación, no solamente de los lugares y los espacios físicos en los cuales Víctor estuvo, sino de muchos fragmentos emotivos que componían ese ser humano en constante cambio, que es el hablante de retórica del amaranto. Lo que yo vi ahí fue efectivamente una enorme serie de fragmentos, una enorme serie de momentos, pero no de momentos descritos como biográficamente, sino de impresiones eh, emotivas, ¿no? Ese poema eh, con este suicidio metafórico que hay al principio, donde dice, bueno, y me permito leer porque yo no me esperaba un poema así, leyendo a Víctor Vimos, dice, así que una noche, sin más prórrogas ni despedidas,
Cargué la última bala en el tambor oxidado del revólver que me regaló el viejo Carlos. Sin temblar, llevé al cañón frío hasta el lado derecho de mi cabeza. Por no darle gusto a la mala suerte que en estos días se acostaba en mi cama, apreté el gatillo y mandé al demonio a todas las golondrinas que sobrevivían en mis sesos. Y sin embargo, aquí me tienen, muerto caminando entre ustedes. A mí, este poema me sorprendió mucho, porque el Víctor que yo conozco es muy vital, pero el Víctor con el que yo me encuentro en la vida no es el Víctor que escribió estos poemas. Es un Víctor de exploraciones anteriores, es un Víctor de conflictos anteriores, es un Víctor que está viviendo otros momentos de la navegación que es el vivir, ¿no? Y que nos está dejando ver los diferentes puertos a los que llega, los diferentes puertos a los que encalla, y no está contando cuál es el conflicto, solamente está dándonos la impresión de ese momento, de, de esas distintas iluminaciones, diría Rimbaud, ¿no? Este es un libro que está compuesto de esos pequeños fuegos, de esas fosforencias en las que algo sucede. Me atrevo a pensar que pensando en esta trilogía, tenemos 3 momentos emotivos y 3 momentos estéticos en el andar de Víctor Vinos. Tenemos la retórica del amaranto, donde las cosas están dispersas y el poeta se está buscando a sí mismo. Seguido, muchos años después, por un libro fundacional, donde el poeta finalmente siente un centro de gravedad y escribe una carta que sirve para fundarse su espacio. Esta es mi fundación. Aquí me encontré. Y luego, una vez que se ha pisado tierra firme, se atreve a brincar hacia otras cosas y nos vamos a las alucinaciones, nos vamos a esa ácrata alucinatoria, nos vamos entonces ya a hacer piruetas porque ya hay un piso al cual caer después, ¿no? Entonces yo creo que el poeta nos está mostrando del mismo modo en que escritores como Virginia Woolf nos están diciendo todo el tiempo no solamente lo que piensan, sino el proceso de su pensamiento mientras lo piensan. Víctor Vimos está haciendo una especie de diario emotivo y una especie de diario de hallazgos poéticos mientras que está haciendo los hallazgos poéticos. A mí me sirve esto para entender de dónde viene el acta de fundación y el acta de fundación me sirve para entender de dónde salió el impulso para las ácratas alucinatorias. Me parece que son 3 momentos, 3 fragmentos que pertenecen a 3 personas diferentes que son la misma, ¿no? Entonces, esta trinidad, esta tríada, que es trina y una, este poeta que son 3 poetas, pero que es uno, como el agua en diferentes estados, y como los 3 tiempos en los que vivimos, en los que yo creo que este libro corresponde a una suerte de pasado, donde el poeta estuvo, y que el acta de fundación es una suerte de presente sólido, desde el cual se brinca hacia un futuro posible, ¿no? Con las ácratas alucinatorias, o cuando menos hacia conjeturas, que eso es una alucinación. Una alucinación no es el futuro, sino que es una posibilidad, quizá una epifanía. Y yo creo que son pocos los poetas que nos permiten ver de manera tripartita, ¿no? Si pudiéramos abrir estos 3 libros, como se abre el cuadro del Jardín de las Delicias del Bosco, tendríamos eso, tendríamos un tríptico en el cual el libro que ahora presentamos sería el panel izquierdo, ¿no? Y tendríamos entonces esa acta de fundación en el panel central y tendríamos para escaparnos, para salir, las alucinaciones del libro por venir, ¿no? Víctor es un poeta que no le es fiel a ninguna forma poética, que no le es fiel ni siquiera a la poesía misma como única forma de expresión. Su último libro, este que no hemos presentado, que presentaremos después, El Ácrata Alucinatoria, es un libro que tiene mucho más que ver que estos dos con la plástica que solamente con la poesía. El libro del cual hablamos es un libro que es más concretamente poemas. Está hecho de una intención de escribir poemas. Los otros libros se van desvistiendo, como el propio Víctor lo ha dicho, de la intención de hacer poemas, más que por la intención de buscar maneras de expresar cosas. Entonces, ya están coqueteando más con el collage, ya están coqueteando más con la plástica, ya están coqueteando más con esto que decías tú de la poesía concreta brasileña. Pero este es un viaje
que no tiene solo que ver con la experimentación formal o con la experimentación con el soporte, sino que tiene que ver con la propia transición del poeta sobre su propia concepción de lo que el arte es, ¿no? No por nada la maduración de Víctor en el estudio de los rituales, que tienen que ver también con la cosa poética. Si el ritual es un objeto poético y si el ritual es una forma poética, entonces estas formas anquilosadas de la poesía en verso e impresas en el papel también se pueden dejar detrás, ¿no? Para irnos no hacia la modernidad, sino a formas todavía más originales y más antiguas, como la voz, la pintura, etcétera. Es decir, no es que él esté buscando lo moderno, es que lo moderno es el libro y él está yéndose todavía más hacia atrás, hacia el ritual, hacia el sueño, hacia la persecución de lo que los surrealistas descubrieron, porque eso nadie lo inventa, ¿no? Que es el inconsciente y las cosas que están detrás de la realidad y que solamente pueden ser vistas por los magos, los esotéricos, los niños y los poetas, ¿no? Los locos, que todo esto son sinónimos disfrazados. Yo celebro la aparición de este libro porque eso significa que el poeta no está escondiendo los andamios de su creación poética. Nos está mostrando un libro eh, que tiene los excesos de la juventud también. Es un libro en el que el poeta a veces se desgarra. Hay un poema, por ejemplo. Aquí hay dos poemas que me parecen no solamente buenos, sino extraordinarios. Uno de ellos que me parece un poema muy misterioso y que yo creo que es, para mí, para Manuel Iris, el poema que forma el libro y yo creo que le voy a pedir a Víctor que lo lea en algún minuto, pero es el poema del colmillo. Este poema que inicia diciendo, vago por las calles en busca de mi colmillo, y que es tremendamente misterioso el significado de este colmillo, pero que al leerlo yo me sentí o quise ser ese poeta que estaba por las calles en busca de su colmillo. Este es un poema que suena como estos poetas, como esos poemas de grandes maestros latinoamericanos. Me recuerda a Mi animal de costumbre de Juan Sánchez Peláez, por ejemplo, donde la confesión de lo que se es como poeta no es una confesión de lo que se es como humano, sino una confesión de lo que se busca, una confesión de las carencias, de lo que uno necesita, ¿no? Y lo que se necesita parece ser que es algo que nos quitaron. ¿Qué es ese colmillo? ¿No? No es un poeta al que se le arranca la lengua, no es un poeta al que se le van las manos, no es un poeta al que se le van los ojos, ha sido un colmillo. En general me parece que este libro es un libro que nos da cuenta de dónde vienen los demás. Es un libro en el que Víctor no tiene temor de ir hacia atrás y de ver de dónde vienen sus propias entrañas y que me parece que como libro cumple esa función, pero si atendemos a esta trilogía como tres capítulos de un libro largo, como tres momentos de una sinfonía, como tres opus, yo creo que este primer movimiento tiene un ritmo muy distinto al de los demás, porque el artífice, el, el, el creador, el poeta, en este momento el compositor de estos libros, está experimentando siempre con un diferente ritmo vital. Iba a decir, y ahora retomo la idea, que Víctor no les fiel a ninguna forma poética, pero que en todas las formas poéticas se es muy fiel a sí mismo. Todos estos tres libros son muy distintos, pero todos son verdad. Estos tres libros dicen cosas muy distintamente, pero todas son la verdad poética en el momento en el que se escribe. Entonces, también estos libros, esa trilogía, da cuenta de la provisionalidad de la verdad del poeta. Toda la verdad es eterna mientras dura. Toda iluminación es completamente cierta mientras ilumina. Y absolutamente todas las epifanías son divinas mientras creemos en ellas. Y entonces estamos atendiendo a a este ramo de relámpagos, ¿no? Que es eh, un libro de poesía. Y, y, bueno, eso es lo que yo tengo que decir de un libro y de un poeta que yo admiro profundamente y al cual agradezco la oportunidad de haber presentado.
Víctor, creo que para contextualizar tu respuesta, primero lee el poema, ¿no? Bueno, muchas gracias, Manuel. Para mí es un enorme gusto porque además me reconozco en varios pasajes de los que dices y me revelan otros pasajes de los que dices. Un Víctor que sí, que recién ahora, después del lapso de estos años de estar en la escritura, está dándose cuenta un poco qué hice, ¿no? Qué había ahí. Pero por eso me entusiasma tanto tu lectura y tu mirada de poeta, tu visión que ordena este cosmos. Em, Creo que solamente a mí me interesa mucho cómo en esta reunión estos tres libros, Retórica del Amaranto, Acta de Fundación y Acrata Alucinatoria, son asociados como una trilogía. Eso me interesa mucho, porque en mi cabeza sucede que estos libros existen con algún tipo de línea que los une, menos temática, sí, menos expresiva y más cercana a lo que dice Manuel, como más hecha hacia este viaje hacia lo primitivo, ¿no? Yo ahí me reconozco mucho, digamos, estoy buscando a mis contemporáneos 5.000 años atrás, más o menos. Eso es un poco lo que siento y veo y me reconozco en lo que Manuel claramente observa y lee en este texto. Entonces, creo yo que esa noción de unidad, si la podemos llamar así en estos tres libros, es más bien una perspectiva, eso, de alguien que se abre y se adentra en el camino de su reconocimiento en el pasado, ¿no? Pero no en un pasado cronológico, histórico, sino más bien en un pasado afectivo, en un primitivismo que habita en la oralidad de la que estoy envuelto constantemente, ¿no? Ahí creo que hay algo. Entonces, si algo une a estos textos es precisamente la posibilidad de hacerme una pregunta frente a esto. Creo que la pregunta es la que une a estos libros, tal cual como Manuel bien los ha leído y ha observado, ¿no? Me parece además muy generosa su lectura, muy amplia para además mirar en esta retórica del Amaranto los andamiajes, como bien ha dicho él, de alguien que no esconde ese lugar de partida, ¿no? Yo creo también que si hay algún valor, hay un valor de mostrar un poco el taller sobre el cual uno trabaja, ¿no? Que creo que es otra forma de relación con la poesía, ¿no? Mostrar un poco la mesa de trabajo sobre la cual uno hace el salto, como bien ha dicho Manuel. Así que agradezco mucho, me quedo en realidad bastante conmovido, bastante abrazado por esta visión, por estas palabras de Manuel. Muchas gracias, hermano. Oye, pero léenos el poema de Colmillo. Bueno, entonces hago una lectura de de los poemas. Voy a leer algunos poemas, muy bien, em, Víctor, leer ese poema y yo también te quiero hacer unas preguntas, no me obvies de la conversación. muy bien. Entonces voy a leer el poema del colmillo. Vago por las calles en busca de mi colmillo. Nadie lo ha visto, nadie ha tropezado con él. En ningún lugar lo reconocen después de escuchar su descripción. Lo busco desesperadamente. Hace días tengo vergüenza de mirarme en las vitrinas, de ir al salón de clases arrastrando esta vida huérfana de colmillo. He levantado piedras y palos, zapatos y pieles, y la ausencia de mi colmillo ahí, como si nada. Lo imagino tirado en algún parque, muriéndose de frío, calzando en otra mandíbula, repitiendo como un perico una tras otra sus mordidas. Ya he olido los puños de los rufianes buscando una pista.
Me duele la sonrisa cuando el aire se echa como un perro en el vacío que ha dejado mi colmillo. Nadie lo ha visto, nadie ha tropezado con su color. Jamás nacerá otro. Soy un hombre incompleto, un hombre perdido, vago por las calles en busca de mi colmillo. Eso. Qué fuerte, Víctor. Vimos. Bueno, lo que ha hecho Manuel también me hace repensar, ¿no? Mi lectura. Eh, Específicamente la parte que tú has escrito que se llama Variaciones peronas, creo que se llama, ¿no? Ácrata alucinatoria, ¿no? Que sería, yo creo, cronológicamente la última parte, ¿no? Y es la parte más extensa. Donde está esta idea, ¿no? Que ha mencionado Manuel de lo ritual vis a vis la poesía, ¿no? Pero quería preguntarte sobre una cosa. En el segundo libro, supongo que es el segundo, ¿no? Aunque de repente no. Acta de fundación para mí sería el segundo, ¿no? De la trilogía. En Acta de fundación hay unos poemas que se llaman Retórica del Amaranto. Entonces quería preguntarte sobre eso, ¿no? Se supone que Retórica del Amaranto son los poemas de la juventud, ¿no? El adulto que está empezando, ¿no? En la poesía. Se supone eso, ¿no? Es decir, el título, ¿en qué momento surgió? ¿Surgió con los poemas? Después se trasladó al poemario. ¿O cómo ha sido la creación, ¿no? La gestación de ese título. Em, Estos poemas de retórica del Amaranto libro existen entre mis 22 y 32 años, ¿no? Más o menos digamos, ¿qué? 2011, 2012, cuando me mudo a la ciudad de Lima, yo me mudo ya con un libro bajo el brazo que se llama entonces eh, La circularidad de los metales, algún título así tiene, que es lo que será después acta de fundación, ¿no? Y en los poemas de acta de fundación de ese libro original con el que llego a Lima, en alguna línea hay un verso que dice retórica del amaranto, ¿no? Con el paso, con los años, con el trabajo de este libro, con la decantación, ese verso deja de entrar en la versión final de acta de fundación y pasa a ser el nombre de este libro, ¿no? Es una, digamos, es un desprendimiento como título, me parecía muy valioso ese verso, esa noción del amaranto, ¿no? De la retórica del amaranto. Entonces es así como se gesta, es así como además junta, digamos, estos poemas que existen ahora bajo este título. Sí, Víctor. Y bueno, no mencionamos que Isa tuvo que irse porque, como hoy día es el Día Mundial de la Poesía, hay 3.000 actividades justo en este momento. Pero algunos amigos y amigas nos están siguiendo aquí. Bueno, porque Víctor Vivos tiene aquí sus fans, su escuela de fans aquí en Lima, Perú, en el Perú. Víctor se ríe, pero él sabe que es cierto. Y también quería preguntarte sobre algo que mencionó Isa, ¿no? Que es que en este libro, en Retórica del Amaranto, en cierta parte tú cambias a la prosa, ¿no? Casi al final. Y también eso ocurre, por ejemplo, en acta de fundación, ¿no? En acta de fundación ocurre algo parecido, que hay textos donde se juega con prosa, ¿no? Como tú bien dijiste, no en el sentido narrativo, ¿no? Sino en el sentido más concreto, ¿no? Como un pedazo de concreto que está ahí en la página, ¿no? Habitando la página. Pero justo me hizo repensar la parte final, las últimas páginas de acta de fundación, donde tú dedicas a un campesino, un indígena asesinado en la comunidad de donde tú eres. Y me hizo repensar, ¿no? Sobre la figura, sobre algunas figuras que están en los poemarios, específicamente en Retórica del Amaranto y en Acta de Fundación, ¿no? Es decir, que hay una capacidad política también del poema, que cuando empecé a leer el poema no me
dado cuenta de esto. Y justo esta cita, que me parece muy valiosa y reivindicativa, me hizo dar para atrás mi lectura, ¿no? Y postularme de nuevo todo, ¿no? Entonces, Víctor Vimos es un poeta político, ¿o no? Un guiño al activismo, ¿no? Esto es muy interesante, Paul, porque Lázaro Condo, a quien está dedicado el libro de Acta de Fundación, es un líder quichua asesinado en la comunidad de Toctecinín de mi provincia, Chimborazo, donde precisamente el movimiento indígena entre el 80 y el 90 es un foco de resistencia y rebelión frente al discurso nacional ecuatoriano. Y si uno atiende, digamos, al texto y al paratexto, a lo que hace el guiño paratextual de esta dedicatoria al final, precisamente después de los puntos suspensivos, ¿no? Está hecho así. Atrapa esa posibilidad de poner en la disputa o en la tensión del lenguaje político algo con lo que uno no espera tropezar, ¿no? Y eso para mí, en un contexto ecuatoriano, hablando de un líder quichua asesinado, donde, por ejemplo, en un contexto literario, quiero decir, en el que el gran poema generador ha sido considerado como, o musealizado como una muestra del indigenismo, hablo de Boletín y Elegía de las Mitas, musealizado como muestra del indigenismo, ¿no? Es decir, todo aquello que se quiera hacer alrededor del guiño político, de diálogo con el movimiento indígena, va a ser absorbido por esa lectura literaria de esto es indigenista, esto parece César Dávila Andrade, esto ya está dedicado a un campesino, ¿no? A un indígena. Me parece que la gran posibilidad precisamente es cómo poner un cebo para que eso resbale, ¿no? Cómo armar un guiño imprevisto, cómo hacer que tropieces con esa reflexión política. Y creo que ahí hay evidentemente sí hay un gesto político, evidentemente es un gesto consciente, evidentemente está pensado para eso, ¿no? Está hecha en una lectura de este sentido. A ver, ¿qué hacen con eso? ¿Qué hacen con eso los musealizadores del indigenismo, ¿no? ¿Dónde lo ponen? ¿Qué haces con eso? Y creo que por eso mismo es interesante poder abrir estas lecturas, ¿no? Lastimosamente, creo yo, algo que sucede con estos libros es que su circulación ha sido bastante limitada. Acta de fundación, bueno, ahora esperamos que esa no sea la suerte de retórica del Amaranto. Pero Ácrata alucinatoria, por ejemplo, es un libro, yo diría, ahora que lo estamos nombrando, es el libro más peruano de esta travesía. Tiene 3 secciones, la primera se llama Paracas, la segunda se llama Con el acordeón de mi padre en las ruinas de Chavín, y la tercera se llama Guarmimayu, una cabeza clave en el delta del Amazonas. Ahí hay otro tipo de viaje, otro tipo de giro, otro tipo, como decía bien Manuel, otro tipo de salto una vez probado el piso al que voy a caer, ¿no? Eso me pareció impresionante, ¿no? Como ahí hay una posibilidad de desenfado enorme frente a esta. Entonces, claro, también para mí fue, bueno, como con todas estas fronteras literarias que existe, ¿cómo va a venir alguien, ecuatoriano a escribir sobre Paracas, ¿no? Para ponerlo así. O ecuatoriano a hablar de Chavín, si sobre Chavín ha hablado Julio Cetello, no sé. Aquí creo yo que hay ese giro que decía yo al inicio, que es un giro no de la desmesura del no pedir permiso, sino de la capacidad de hacer una tradición a pulso, ¿no? De hacer una tradición con diálogo, con disciplina, con conciencia, con estar despierto frente a estos fragmentos de los cuales uno se va haciendo, ¿no? Entonces, sí hay también en esta búsqueda, digo yo, una intención política. Por supuesto que hay una lectura política posible de esos giros y de esos guiños. Y un debate político posible, por supuesto, porque el poema, desde donde yo lo miro,
tiene un contexto de puentes alrededor del espacio en el que se está manifestando, ¿no? Entonces, una lectura seguro de acta de fundación en el Ecuador con este tipo de guiños genera, ¿no? Un tropiezo con esa búsqueda de la dedicatoria al líder quechua en este caso. En Retórica del Amaranto yo creo que esa noción de lo político pasa por otro tipo de establecimiento, ¿no? Un sujeto que se mueve alrededor de la ciudad, un sujeto que está escindido de una serie de instituciones como la religión o el catolicismo, por ejemplo, ¿no? Que está más entregado al devenir urbano. Hay otro tipo de textura de lo político ahí. No me estoy planteando una tesis política antes de empezar un viaje con la escritura, eso no pasa. Siempre termina siendo un diálogo con mi realidad también, eso creo. Sí, perfecto, Víctor. Bueno, en realidad mi pregunta era con trampa, pero has sorteado la trampa, así que te haré la segunda pregunta que viene después de la primera trampa, con otra trampa. Eh, me ha encantado la referencia que haces a David Andrade, ¿no? Con este famoso poema y los múltiples indigenismos, etcétera, ¿no? Claro, porque la trampa es que el poema político, entonces, si hay un poema político, debería tratar del hombre nada más, ¿no? Pero no. En la poesía de Víctor Vimos, lo político no es solo humano, ¿no? Sino es mineral, es animal, es vegetal. En Retórica del Amaranto se ve claramente eso, en Acta de Fundación también, en el otro libro, Acta Alucinatoria o Variaciones Peruanas, también se ve eso, ¿no? Entonces yo pensaba en un libro que se llama eh, ¿Qué nos pueden enseñar los animales acerca de la política, por ejemplo, ¿no? Es decir, por ejemplo, también en el caso de Manuel Igris, que proviene de Yucatán, como dije al inicio, y de Víctor Vimos, que proviene de, el Chimborazo, ¿no? Del volcán el Chimborazo, se llama, ¿no? Es decir, el reconocimiento de otras formas de pensar, ¿no? Es decir, de otras lógicas que escapan a lo meramente occidental, ¿no? Que pueden llamarse tildadas erróneamente como supersticiones o cosas que, como creencias o folclore, ¿no? Pero que en realidad son formas de pensar y de habitar el mundo de otra manera, ¿no? Entonces, eso yo veo en la poesía de Víctor Vimos y me parece una forma de la política, en este caso de la política animal, la política vegetal, la política mineral, etcétera, que de repente es más importante que la política humana, ¿no? Bueno, no sé, creo que ya estoy divagando con mis trampas y creo que ha surgido un gran poeta aquí, Víctor Vimos. Y bueno, no sé si Manuel Iris quiere decirle alguna otra pregunta. Yo más que, lo que pasa es que estaba yo pensando en esa pregunta que te hizo Isa, de la territorialidad y de dónde es, ¿no? Y ella decía, bueno, aquí se lee un poeta peruano, aquí se lee esto, pero tú eres un poeta que constantemente se está escapando de las definiciones, ¿no? Incluso la poesía misma. Ya cuando empezabas a escribir poemas decidiste meterte a cuestiones rupestres, ¿no? O sea, precisa, que tú te escapes cuando ya estabas alcanzando tu definición mejor, como dice el poema de Lezama, ¿no? Entonces, eh, yo me pregunto si en realidad tu patria poética es precisamente la itinerancia o tu patria poética es precisamente la búsqueda, ¿no? Eh, porque además sabemos que estás a punto de emprender otros viajes y otras búsquedas que te llevarán hacia otros sitios. Entonces, tal vez la patria del ave son sus alas, ¿no? No la rama en la que se posa a cantar. Entonces, pero no lo sé, yo lo pregunto como conjetura. Existen algunas certezas, ¿no? Y son certezas que estaban ahí desde el primer libro. Mencionas al padre, a la madre, a la hija, que son ni más ni menos los que te ayudan a andar en el cieno con, con serenidad, no recuerdo cuál es la palabra que usas, pero esas tres fuerzas están ahí desde el primer libro, incluso en los fragmentos. Cuando todo está fragmentado, están el padre, la madre, la hija.
Entonces, me parece que aunque no hay me parece que esas son las patrias, ¿no? Las patrias son los sitios a los donde se vuelve, y uno siempre vuelve a eso, ¿no? Pero esas son cosas que yo conjeturo. Me gustaría saber lo que tú crees. Yo creo que conjeturas muy bien. Recordé esta frase de Goethe, ahora que decías esto. La frase de Goethe dice, por favor, que no llegues nunca, ¿no? Que no llegues nunca, que no te des nunca por llegado, ¿no? Y yo creo que eso me convence mucho frente a cómo la vida ha dibujado un poco mi camino también. Yo llevo fuera del Ecuador los últimos 15 años, más o menos. Es un poco menos de la mitad de mi vida, ¿no? Lo cual en cierto sentido sí pone a esta elaboración de libros, si nos dejamos llevar por eso, sí los pone como un mosaico del exilio, ¿no? Y no solamente del exilio de un lugar físico, geográfico, nacional, sino como he venido diciendo, de un exilio de una tradición, de una historia literaria, de algo que me compete o no me compete. Eh, Creo yo que eso sí es interesante poder reconocer dentro del camino que he hecho con la escritura. Em, ¿Qué será o qué tentación habrá en en el nomadismo alrededor de este hacerse una patria de fragmentos, alrededor de hacerse un paisaje literario de fragmentos? ¿Qué habrá en la certeza de la permanencia en un espacio físico definido? Creo que esas siempre van a ser, desde donde yo lo miro, posibilidades del viaje, ¿no? Posicionalidades del viaje, eh, variaciones del tono, digamos, ¿no? Entonces, quizá ahí, más que un miedo a quedarme en un sitio, hay la posibilidad de profundizar en la variación de un tono, ¿no? Y eso es algo que miro, por ejemplo, en estos últimos 5 años aquí en los Estados Unidos, donde silenciosamente ha ido creciendo otro tipo de fragmentalidades con estos textos, ¿no? Ahora mismo hay un cuerpo de textos que están formando algo que tentativamente es un libro, que miro su aparición con otro tono, con otro color, otra textura um, de estos 5 años aquí, que tampoco han sido, digamos, la panacea del No, sedentario, ¿no? Tampoco han sido la panacea del sedentario, pero no. son, ¿no? Bueno, Eso creo. para todos los estudiantes y ex estudiantes de doctorados y maestrías entenderán la gran referencia que acaba de hacer Víctor Ríos. Bueno, pero Víctor, también hay otra cosa que quedó ahí, ¿no? Que también dijiste sobre esta forma de estar en la rancia, ¿no? Que estabas tratando de leer poemas en inglés, etcétera. Ahora se me va el nombre, pero tú has entrevistado, me parece, un poeta chino-americano que creo que ha escrito algunas cosas con referencia a Nazca, si no me equivoco, o algo así, me contaste. Sí, el poeta es Arthur C. Arthur C. es un poeta chino-americano que ha escrito más de una docena de libros. Es impresionante su trabajo. Yo recomendaría dos de entrada. Un primero que es magnífico, se llama River River. Y el segundo que ha escrito en referencia a lo que dice se titula Kipu, ¿no? Mm. Entonces, Arthur es un poeta nacido en Nueva York, que vive hace 45 años en Nuevo México, y cuyo trabajo tiene que ver precisamente como a poner en vínculo estos materiales que uno diría están desvinculados por completo, ¿no? ¿Qué hace un poeta chino-americano que vive en Nuevo México hablando sobre el quipu? ¿No? Pero Ujú, no solamente hablando temáticamente, estudiándolo, explorándolo, llegando hasta su límite para desde ahí saltar, como decía Manuel, con una labor poética real que ujú. vincula
los documentos adivinatorios orientales como el I Ching y las exploraciones cósmicas de la lectura del Quipu. Eso me parece fantástico, ¿no? Cuando uno va entrando ya en el tejido de este tipo de viajes, hasta donde yo sé, y no es por desmerecer nada, no hay ningún poeta andino o peruano o latinoamericano que haya hecho un trabajo así con el Quipu, por ejemplo, con ese tipo de diálogo, ¿no? Y Arthur, que no es su único trabajo, quiero decir, arma esto alrededor. Entonces, claro, el descubrimiento del inglés para mí ha sido también el descubrimiento de nuevas errancias, de nuevos territorios, ¿no? Manuel y tú lo saben muy bien, como eh, entrar a leer a alguien como George Oppen o como Robert Greeley, ¿no? En inglés, Forrest Gander, no sé, ahí hay Anne Sexton, um, hay una serie de otras resistencias, variables y flujos, creo yo, que permiten esta ampliación de la patria en disputa, ¿no? Eso creo. Sí, Sí, recomiendo mucho, de hecho, el trabajo de Víctor, sí. sí, correcto con lo que dices, pero no olvidemos también ahí el trabajo de Cecilia Vicuña, ¿no? Sobre el Cecilia tipo, Vicuña, ¿no? claro, sí, 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 Es claro. importante. Ujú. Bueno, y tú has mencionado ya varias tradiciones, pero no has mencionado mucho Ecuador. Ya no eres de Ecuador. No, sí soy de Ecuador, claro. No, Bueno, Ecuador es Víctor. suyo, no nos confundamos. Bueno, Hay podría. hay una relación singular con mi territorio, ¿no? Yo afectivamente sigo sintiendo en cada momento de mi existencia mi diálogo con mi lugar de origen. Aquí en Ohio State, en Columbus, Ohio, he podido estudiar quichua, Ujú. ah, el quichua que forma las resonancias afectivas de mi infancia, ¿no? Aquí en Ohio. Entonces, ni siquiera lo he estudiado en Riobamba, que es una ciudad quichuanizada, ¿no? Pero ese tipo yo voy a las clases de quechua, escucho y me siento muy contento. En algún momento decía, me siento como un niño descalzo corriendo sobre el agua, ¿no? Ese tipo de afectividad y felicidad son el Ecuador, son mi lugar natal, ¿no? Y eso no está en disputa ante nada. Es decir, eso se va a seguir manteniendo. Que yo no hable necesariamente de poetas ecuatorianos que me alimentan, a los que leo, a los que admiro y respeto profundamente, no significa que el Ecuador no esté presente de otro modo en mi encuentro con la fibra del lenguaje, ¿no? Mm. Sí, bueno, de todas estas cosas que estás hablando ahora, Aimé Césaire, también el gran poeta, ¿no? El gran poeta Aimé Césaire nos habla también, ¿no? En su cuaderno de retorno al país natal, ¿no? Y Aimé Césaire también con esta mezcla entre surrealismo y esas voces de lo antiguo, ¿no? Que tú también tienes en tus poemarios, ¿no? Ya has mencionado, ¿no? En el otro poemario, un diálogo con Chavín, con Paracas, etcétera, ¿no? Es decir, claro, esta territorialidad que conocemos ahora como Ecuador, Perú, Bolivia, pues eh, se entiende, ¿no? Se entiende por una cuestión económica de repente, una cuestión geopolítica, más no así como diría Churata por un ajayo, ¿no? O por una semilla, ¿no? Por un gen, ¿no? Es un Ujú. gen compartido, ¿no? A lo largo de Ayala, ¿no? O de América Latina invertida, ¿no? Exacto, yo digo ahora cuando reflexiono sobre mi identidad nacional, para mí, honestamente, o dice más verdad reconocerme como un individuo de las montañas al que le gusta la comida picante, bailar música triste y tomar aguardiente, ¿no? Que decir soy ecuatoriano, ¿sí? Hace más sentido eso Ujú. que decir soy de Ecuador, o soy de Perú, o soy de Bolivia. No, no porque el Ecuador esté a un lado, no, para nada. Pero me identifico más como alguien de los Andes, quiero Ujú. decir, como alguien andino, ¿sí? Eh, si vamos a hablar de identidad, creo que ahí estaría el lugar de mi argumentación, ¿no?
Y eso evidentemente pone en disputa la idea de la identidad y la institución nacional. Bueno, vamos a discutir al respecto, pero creo que eso es importante poder enunciarlo también, ¿no? Um, las tradiciones literarias centrales en los países nuestros han crecido muy de la mano, muy de la sombra y muy amparadas de estas institucionalidades nacionales, ¿no? Vamos a ponerlas en disputa, vamos a ponerlas en cuestionamiento, precisamente desde la base de saber, a ver, ¿dónde estamos? ¿Cuál es nuestro lugar de observación frente a esta perspectiva? Eso creo. Entonces, sí, tal cual como tú lo dices, no sé, para mí hace más sentido pensar que Ecuador, Perú y Bolivia están juntos alrededor de estas condiciones geográficas, climáticas, musicales, gastronómicas, a pensar que están diferenciados por fronteras políticas, que también son verdad, por supuesto, y también generan su drama, que también generan sus circunstancias, por supuesto, pero ahí hay otro diálogo posible. ¿No? Bueno, mencionaste que ahora trabajas en otro libro, ¿no? Pero yo sé que estos tres libros, ¿no? Retórica del Amaranto, eh, Acta de Fundación y Variaciones Peruanas, Acta Alucinatoria, en realidad se iban a juntar en un solo libro, ¿no? Que seguro en el futuro ¿no? saldrá pues un solo tomo, ¿no? Y eso me hace pensar en un rastreo que ha hecho Héctor Hernández Montesinos, ¿no? De libros latinoamericanos de gran extensión, ¿no? Por ejemplo, menciona ahí Esplendor de Verástegui, ¿no? Es un libro de 1000 páginas, ¿no? Zurita por Zurita, ¿no? Es un libro también largo, ¿no? Creo que en México, más Rojas, tiene un libro Cuerpos, ¿no? Que va sumando, ya va Cuerpos 10, ¿no? Entonces quería preguntarte, estos tres libros, esta trilogía, ¿es una especie de libro extensivo? ¿Se va a ir sumando o este es un proyecto, ¿no? La trilogía es solo este proyecto, ¿no? De ahí va a salir otras cosas. Ah, no hay tres cosas. La primera es que no había un proyecto de trilogía preconcebido. Hay tres libros que han aparecido en mi vida a lo largo de los últimos 20 años y que han tomado esta forma y esta secuencia, que tienen además a lo largo de ellos un proceso de transformación personal, un proceso de decantación personal. Creo que eso les daría cierta unidad. La segunda cosa, que sí hay una intención de que estos tres libros uh, contengan este arco temporal de más o menos 20 años de trabajo, ¿sí? De 20 años de exploración. Y la tercera, que sí hay un antes y un después de esto. Es decir, que sí me interesa que estos tres libros sean leídos como esa territorialización, o los pienso además, no que sean leídos, sino que los pienso como ese nomadismo entre países, entre lugares, entre tradiciones. Creo que con Acrata Alucinatoria, Variaciones Peruanas, se cierra digamos, esta lectura de tres, ¿sí? Eh, si se juntan en un tomo, no he pensado que eso suceda necesariamente así, no tengo un título para este proyecto poético, no sucede así. Um, sí me parece que con Acrata Alucinatoria cierra un proceso y abre otro proceso en adelante, ¿no? Yo, tal cual como dice Manuel, y eso me pareció muy interesante de su lectura, partiendo de retórica del Amaranto hacia adelante, hay un interés por lo pictórico, por lo rupestre, ¿no? Es como si fuéramos hacia la piedra, eso me parece bien interesante y se cierra el último de los textos en Guarmimayo, se titula Conversión Jaguárica, ¿no? La, la voz de alguien mutando hacia un jaguar. Ahí cierra este viaje. Um, lo que viene en adelante ha sido ya otro tipo de exploración con la fibra del lenguaje. Si ya está ubicado en otro lugar, está ubicado en otra persona. Yo mismo soy otro momento de mi temporalidad, ¿no? Entonces, um, creo que si hay una pretendida unidad sería esa curiosidad mía por el viaje a través del lenguaje, ¿no? Eso creo que podría ser.
Manuel, ¿quieres hacer otro comentario? Yo más bien lo que tengo es la solicitud para el poeta de que nos haga una lectura de Retórica de la Mara. Muchas gracias. Bueno, voy a leer unos textitos, unos 3 textos de retórica del Amaranto para que podamos compartirlos. Quiero agradecerles además de nuevo a Paul por generar este espacio, por apostar por este libro, por poner en circulación y en relación un montón de elementos, por animar a que este libro aparezca. Eso me parece muy valioso. Nos hermana profundamente. Cimenta una hermandad que ya estaba construida, además en la itinerancia y la errancia, como ha dicho Paul. Agradecerle mucho a Manuel la finura de su lectura, su tiempo para el acercamiento a estos materiales, a veces un poco toscos, a veces un poco excesivos, pero siempre bastante arriesgados atrás de la posibilidad de generar un espacio de búsqueda, ¿no? Eso me parece su generosa lectura ha sido muy amplia en ese sentido. A Isa, que como decías tú, por temas del día de de la poesía, ha tenido que salir más temprano de esta reunión, pero a quien agradezco además su disposición, su lectura, sus preguntas, y a las personas que nos están viendo desde distintos lugares también, hacerles llegar mi gratitud, mi recuerdo enorme siempre a todos en el Perú, en el Ecuador, en los Estados Unidos, en México, en Argentina, en todos estos lugares donde hemos ido cosechando espacio, hemos ido cosechando amigos, ¿no? La poesía nos ha ido dando estos lugares. Bueno, voy a leer 3 textos entonces. Toco el mundo con la inocencia de quien regresa a casa riendo bajo la lluvia. Mi música, contenido entre un sonido y otro, gotea, 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 hasta que la noche es noche, ensancha en sus 5 patas la huella de un ciervo herido vagando su vidriaje entre la sangre que una vez afuera, al otro lado de mi cabeza, plomo dice, un sudor de acero que crece, que una vez afuera, al otro lado de mi cabeza, asedio dice, un tono de alba que crece, que una vez afuera, al otro lado de mi cabeza, oleaje dice, un nudo de salitre que crece, que una vez afuera, al otro lado de mi cabeza, gotee, gotee, gotea. Toma esta flor y vete por el mundo. Camina sobre el nombre de tus antepasados. Hunde el hocico en lo que guarda el horizonte. Sé uno con la canción que la lluvia reza. Para dar con el bosque tuve que labrar en la astilla secreto asombro en el músculo de la luz. Para dar con el estaño de las copas, con el sinfín de los pájaros, con lo irremediable del pasto, rodé abierto hacia la sequía fulminante que antecede en orden toda abundancia. Así es preciso lo mínimo en lo que desplaza, un río enredado en la repetición de la sombra, un viento tajado en lo inclemente del gozo, un venado que hunde sus flores en la flecha de la noche. Suena lo que suena, suena por sí mismo. Para dar con el bosque tuve que labrar en la astilla fulguración invisible que antecede en orden toda abundancia, sin ir más allá siquiera de la pequeña estatura que duele. En la sala, cerca de la ventana, una maceta sostiene una mata de coca. Una ventana cerca de una mata de coca se alza. Una mata de coca en la maceta inunda la sala. Su marchitez nada, nada el espejismo del agua, lo elemental del naufragio. Palabras, palabras.
caudaloso, espeso, abultado tegumento con que la noche es costra sobre la roca. Digo, oscuridad, basalto encarnecido en aire, mece su mandíbula y recorta la sombra de este objeto. ¿Es la cadencia del miedo? No quiero preguntarte por el miedo, trueno macizo atorado en la entraña, pues al fin sus agudas resonancias remontan entendimiento, arrinconan, engañan. Mi preferencia a rocas se estaciona en aprender lo que hace la noche sobre la roca, bordar el confín de su peso, cobijar su núcleo pétreo, decir el infinito en cada uno de sus gramos, por ejemplo. La roca no tiene por qué ensayar lo indefinible, hecha para firmarse siendo el cuenco sobre el que la muerte recuesta su filo. ¿Es la cadencia del miedo? No quiero preguntarte por el miedo, cenizal encajado entre el ombligo y el pecho. Mi intención es escuchar a la roca moler su sombra, abrazadas, a contracorriente, a braveo, fosforescencia de lo inclemente. Ah, pero la roca no tiene por qué ensayar lo indefinible. Conformada para rayar la osamenta del silencio, eso sin importar. La roca dice lo mismo que la flor, lo mismo que el amor, dice la roca, y que la lluvia, y que el plumaje de una ave muda que emerge de la piedad. Es la cadencia del miedo, es el miedo. No importa averiguar en tu vacío, mi preferencia es ahora la roca, sorda cobertura del universo, que en el alba vuelve a ser una, vuelve a ser todas. Muchas gracias, amigos, amigas. Muchas gracias, Víctor. Vimos por esa lectura de Retórica del Amaranto, el libro que acaba de salir aquí con Editorial Sol Negro en Lima, Perú. Y antes de despedirnos, queremos mandar y leer también mandar algunos saludos y leer algunos comentarios que han estado llegando por el chat, ¿no? Nicolás Aguía te manda felicitaciones, Víctor. Vimos, bueno, es la ventaja, ¿no? De estar en esta conexión que los amigos y amigas de varios lados del mundo nos pueden seguir. León Félix Batista, el poeta, te manda un gran abrazo para Víctor Vimos. La poeta Marita Palomino, de acá de Lima, Perú, dice que amo la poesía de Víctor Vimos. La matriarca de la familia Vimos también te manda saludos, Marta Cecilia. Y Mónica Larcón dice buenas noches a todos, un placer escucharlos. Y muchos otros amigos y amigas siguen conectados, mandando saludos y dando like a esta transmisión. Quiero agradecer mucho a Isa Aguilar Jara, desde Cuenca, Ecuador, a Manuel Iris, poeta mexicano, residente en Cincinnati, y a Víctor Vimos, obviamente, por darnos el privilegio de dar a luz este nuevo libro, Retórica del Amaranto, como dije, que solo se puede encontrar aquí en Lima, Perú, por ahora, en Librería Inestable, ¿no? En la gran librería de Carlos Carnero, la librería que se dedica solo a la poesía peruana y latinoamericana y mundial, ¿no? Así que, bueno, Víctor, eh, como dije, es un gran privilegio tener este libro con nosotros en Sol Negro. Es un gran refuerzo, como se diría en el fútbol. Estoy muy contento. Eh, y como digo, felicidades a todos y todas quienes han seguido esta transmisión. Y bueno, vamos a decir por hoy día buenas noches con un vaso de Coca-Cola o de cerveza o lo que ustedes quieran tomar. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Y Buenas noches. pronto, muchas gracias a todos. Buenas noches.